Vale, vale, hombre, vale. Bendiciones, amados hermanos. Aquí estamos, día viernes 10 de julio. Vamos a empezar con el estudio. Mi hermano Daniel Alfonso en Portugal nos va a hacer la oración inicial. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día, por la oportunidad, Padre, de estar aquí reunidos, estudiando un poco más de tu palabra. Te pedimos que nos bendiga, Señor, nos acompañes en esta tarde, nos dé sabiduría, Padre, y entendimiento para poder entender tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Y queremos dejarlo en tus manos. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, buenas tardes, amados hermanos. Buenas Bendiciones tardes. para todos. Ok, vamos a iniciar entonces el estudio. Ya vamos para el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. El miércoles estuvimos hablando un poco sobre la visita que hizo el apóstol Pablo a la región de Éfeso, a la ciudad de Éfeso, y vimos a partir del versículo 23 del capítulo 19 cómo hubo un alboroto en Éfeso, porque había un platero que se llamaba Demetrio, que hacía templecillos de Diana, de Artemisa, ¿verdad? El nombre Artemisa, la diosa que ellos veneraban. Entonces él hacía templos pequeños, templos muestras, o sea, templos recuerdos, recuerditos del templo en plata, junto con los otros artesanos, y estaban teniendo problemas con su negocio porque la predicación del apóstol Pablo es que los dioses no son los que se hacen con mano humana, sino que el Dios verdadero es invisible, por tanto no se le puede hacer figura, ni siquiera ningún tipo de templos humanos. Entonces el negocio se le estaba cayendo, hubo un alboroto de parte de todos los plateros, confundieron a toda la ciudad de Éfeso, toda la ciudad se alborotó, se llevaron a 2 discípulos al teatro, ¿verdad? Con la intención de juzgarlos y terminar matándolos, porque ellos la intención era matar a Pablo, hasta que se presenta un escribano o un secretario de gobierno, trata de calmar a la población, les habla de que realmente estos cristianos no habían blasfemado contra Diana de los Efesios, sino que ellos estaban haciendo lo incorrecto, o sea, no lo estaban haciendo bien porque realmente no habían blasfemado, y que en el caso de que hubiera algún problema, habían tribunales donde se podía juzgar los casos de este tipo. Y si había otros problemas también con Demetrio o los otros artesanos, porque el problema era con los artesanos solamente, Demetrio y los artesanos, que ellos también podían presentar el caso ante las autoridades, o sea, hacer las cosas decentemente y en orden, o sea, en la legalidad, porque ellos corrían el riesgo de que hubiera una confusión entre las autoridades, que había un tipo de manifestación pública con la intención de tumbar el gobierno. Entonces ellos corrían el riesgo de que eso fuera confundido y entonces tuvieran problemas. Y así fue que despidió a la multitud, a la gente se fue en calma para su casa y se acabó el alboroto. Entonces en el capítulo 20 vemos al apóstol Pablo después que cese el alboroto. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Leo. Ajá. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcare para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Ok. Entonces, después que cese el alboroto, ¿verdad? Se termina el alboroto, se calma la población de Éfeso, él decide irse. Pablo decide irse porque el hecho de él estar ahí en Éfeso podría ser motivo para que hubiera otro alboroto o lo buscaran a él para matarle, porque el problema seguía con los artesanos seguían teniendo el mismo problema porque Pablo seguía predicando y ellos no estaban de acuerdo con perder su negocio. Ellos querían simplemente deshacerse de Pablo para que Pablo no siguiera predicando lo que él estaba predicando. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice que se fue, se despidió de los discípulos, llamó a los discípulos, los exhortó, dice, los abrazó también. Se los exhortó a los discípulos que quedaban en Éfeso, los cristianos, los que se habían convertido al cristianismo, y sabemos que muchos de ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Dice que él se quedó 2 años allá en Éfeso, hizo muchos discípulos, porque toda la ciudad de Éfeso escuchó el mensaje del apóstol Pablo. Se cree que hizo muchos discípulos. Entonces él llamó a los discípulos, los exhortó. Ahora, ¿qué exhortación le pudo haber dado Pablo?
que se mantuvieran fieles en los caminos del Señor. Esa era la exhortación principal que daba Pablo, que la gente se mantuviera firme en los caminos del Señor y fieles siempre al Señor. Y no solamente los dejó, sino que los abraza. Y después se despidió y fue a Macedonia, o salió para ir a Macedonia. La intención era ir a Macedonia. Y Macedonia sabemos que eso queda en Filipos, allá arriba. Él se iba a Filipos, que fue donde convirtió al carcelero, a Lidia, ¿verdad? Y otras personas más allá. Dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortar con abundancia de palabras, llegó a Grecia. O sea, él estuvo en Filipos, exhortó a los hermanos, todas aquellas regiones de donde está Filipos, allá en Macedonia, exhortó a los hermanos, habló con ellos, los consoló, los ayudó, y después se fue ¿a dónde? A Grecia. Grecia es Corinto. O sea, ¿dónde se fue? A Corinto, porque Corinto queda en una región de Grecia. Por tanto, Pablo después bajó otra vez a Corinto, estuvo con los hermanos en Corinto, consolando también, exhortando a los hermanos, porque es lo que él hacía. Él volvía a recorrer la región donde él había estado para exhortar a los hermanos. Ahí me imagino que se consiguió Apolos. Apolos estaba en predicando, que fue enviado por medio de esta pareja, ¿verdad? Aquila y Priscila, por medio de una carta que enviaron los hermanos para que fuera a Corinto. Imagino que allá se encontró a Apolos y otros discípulos, y también les habló, los exhortó para que siguieran adelante en los caminos de Dios. Dice, después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Entonces él estuvo en Corintios, ahí en Grecia, durante 3 meses. Estuvo con los hermanos de Corintios durante 3 meses. Y él quería ir a Siria. Ahí Corintios sabemos que es una ciudad costera, ahí hay embarcaciones, ahí era una ciudad muy comercial, por tanto había costos. Pero cuando vio que había acechanza de parte de los judíos, porque ya sabemos que él tuvo que salir de allá, porque hasta un juicio lo llevaron y todo, él tuvo que salir de allá escapado, y digo de allá porque los judíos se habían confabulado en contra de él. Él decidió otra vez, en este momento, cuando ve que se confabulan otra vez los judíos para atraparlo, imagino que lo iban a agarrar cuando estuviera subiéndose al barco que hizo él, en vez de ir a Siria, que en Siria queda, ¿se acuerdan de la ciudad que queda en Siria? Sí, Antioquía. Antioquía, ¿verdad? Antioquía fue donde él comenzó todos los viajes misioneros. Este tercer viaje también lo comenzó en Antioquía, de Siria. Y él quería volver allá, según lo que dice aquí, él se quería ir para Siria. Pero cuando hubo acechanza de los judíos, tomó la decisión de volver a Macedonia. O sea, se fue otra vez ¿a dónde? A Filipos. Fue otra vez a Filipos, volvió por allá. Vamos a ver el versículo 4 hasta el versículo 6. Varón Fidel, ¿lo puedes leer? ¿Será que no escuchas? Activa el micrófono, Fidel. Tienes el micrófono desactivado. Ok. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Verde y Timoteo, y de Asia Tíquito y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos desde Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ok, entonces él decidió regresarse a Macedonia, a Filipos, allá arriba. Y sabemos que Filipos está cerca de Berea y está cerca de Tesalónica. O sea, son las 3 regiones que están ahí cercanas. Aunque uno lo ve cercano en el mapa, pero kilómetros de viaje. Y dice Lucas cuando escribe, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquito y Prófimo. Estos se habían adelantado y nos esperaron en Troas. O sea, ellos se adelantaron porque iban para Asia. O sea, Pablo tenía la intención de ir a Asia, pero los que se adelantaron fueron estos discípulos, se adelantaron y se fueron a Troas. Y Pablo se quedó atrás. Y nosotros, fíjate que Lucas está hablando en primera persona. O sea, que Lucas se quedó con Pablo. O sea, que Lucas, cuando Pablo estaba haciendo esos viajes, cuando él fue abajo a Éfeso y a todas esas regiones, Lucas se quedó en Filipos. Lucas estaba en Filipos.
Y dice que cuando él regresa, cuando Pablo regresa a Filipos, ¿verdad? A Macedonia, él dice que se embarca con Pablo para ir ¿a dónde? A Troas. Y nosotros, dice, estos habiéndose alentado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fíjate, y nosotros pasando los días de los panes sin levadura. ¿Qué eran los panes sin levadura? Sabemos que era una fiesta judía. ¿Se acuerdan las 7 fiestas judías? Era la Pascua, que se daba el 14 del Nisan, que era donde se celebraba o se conmemoraba la salida de Egipto, ¿verdad? Porque Pascua significa el paso de la esclavitud a la libertad. Eso se celebraba el 14 del Nisan, que era el primer mes judío. Después el día 15 empezaba, ¿qué? La fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días donde no se comían panes con levadura, sino panes sin levadura. Y después, 50 días después, venía la fiesta de Pentecostés, después venía la fiesta de de las trompetas, después venía la fiesta de la expiación y después venía la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las fiestas judías. En este caso, habían pasado los días de los panes sin levadura. O sea, que estaban en el 15, 7 días más, ¿verdad? Del mes del Nisan. El 14 del Nisan es el primer día donde se celebra la Pascua, y fue el día que murió Jesús, según lo que estoy leyendo. Jesús muere el 14 del Nisan. ¿Por qué? Porque Jesús celebra la Pascua el día 14, cuando empieza la noche. O sea, el jueves en la noche, sabemos que a partir de las 6 de la tarde empieza el 14. O sea, para el judío, los días comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban al otro día a las 6 de la tarde. Para nosotros no. Para nosotros es diferente el calendario. Y para los romanos también era diferente, pero para los judíos no. Entonces, Jesucristo celebró la Pascua de las 6 de la tarde en adelante. Dice que en la noche ellos comieron la Pascua, cantaron el himno, salieron al jardín de Getsemaní, llegaron los guardias y esa madrugada completa él estuvo de un lado para otro ante Pilatos, ante Herodes, ¿verdad? Lo juzgaron y a las 9 de la mañana del día viernes terminan crucificándolo. Y él termina muriendo a las 3 de la tarde del día viernes. O sea que todavía era el 14 del Nisan. Y por eso el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio el capítulo 19, si no mal recuerdo, el Evangelio de Juan, donde dice él que como ya venía el sábado, que era a las 6 de la tarde del viernes, era el Sabbat de los judíos, que era el día de reposo, no podían quedar los cuerpos, o la gente no podía quedar en la cruz. Y fue cuando le partieron las piernas a los ladrones y a Jesús cuando lo encuentran muerto le clavan una lanza en el costado. Entonces él dice que ese sábado que venía o ese sabbat que venía era de gran solemnidad. ¿Por qué era de gran solemnidad? Porque aparte de que era el sabbat de los judíos, también empezaba el primer día de los panes sin levadura. Y el primer día de los panes sin levadura también era un día de reposo. O sea que tocaba un día de reposo doble. Por eso era de gran solemnidad, porque comenzaba el día de los panes sin levadura. Y en este caso, ellos estaban aquí en Filipos y ellos después de pasar los panes sin levadura se embarcan ¿para dónde? Para Troas. Se van para Troas. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fíjate que ellos en 5 días se reunieron con los hermanos en Troas. Y dice que quedaron allá 7 días. 7 días. ¿Por qué se quedan 7 días? Muchos dicen, bueno, porque él después se reúne en Troas y participan de la Santa Cena y tenían que esperar el siguiente domingo, que era el primer día de la semana, para poder participar de la Santa Cena. Eso puede ser una razón, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así, porque ellos muchas veces viajaban y no se quedaban tanto tiempo muchas veces en las regiones y no siempre participaban de la Santa Cena con las iglesias o las congregaciones donde ellos visitaban. En este caso se quedaron 7 días en Troas. Ahora, ¿qué pasó en Troas? Si recordamos lo que habíamos hablado sobre Troas, cuando Pablo visita Troas, él no llega a predicar en Troas, porque hay un macedonio que tiene una visión, o alguien en Troas tiene una visión de que él vaya a Macedonia, que allá es cuando él va a Filipos, y en Filipos convierte a Lidia y a su familia, y después convierte al carcelero y a su familia. O sea que había una visión, o sea que él no llegó a estar mucho tiempo en Troas, y entonces ahora que regresa a Troas, ¿verdad? Y se reúne con los cristianos que estaban ahí durante 7 días.
Vamos a leer el versículo 7 al versículo 12. Leo, Interesante saber eso. Leo, dice, el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llegaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ok, entonces ellos en 5 días se encontraron con estos hermanos que se adelantaron a Troas. O sea que ellos salieron a Troas 5 días antes que Pablo saliera, porque ellos en 5 días se encontraron con ellos. O sea, Pablo salió más o menos de Troas entre un miércoles y un jueves, porque según lo que dice el viaje a Troas, él tenían que salir al siguiente día de Troas. Y ellos se reunieron el primer día de la semana y al siguiente día se iban a Troas. O sea que ellos llegaron a Troas un día lunes. O sea que tuvieron que haber salido de la región donde estaba, de Filipos, como un día jueves, creo yo. Jueves, pues tú cuentas jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Son 5 días. O sea que ellos salieron un jueves de Filipos y llegaron a Troas un día lunes. Un día lunes. Y en lunes se quedaron 7 días hasta el domingo, que era el primer día de la semana. Ahora, aquí hay algo que hay que analizar, porque ellos se reúnen el primer día de la semana. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que ellos estaban reunidos antes de la medianoche y Pablo tenía que salir al día siguiente y era primer día de la semana. Entonces tenemos que verlo de dos maneras, porque para los judíos el calendario era diferente que el de los romanos o los griegos, porque para los judíos el día domingo comenzaba el sábado a las 6 de la tarde y terminaba el domingo a las 6 de la tarde. O sea, para ellos era 3 vigilias de 4 horas nocturnas. O sea, la vigilia de los judíos comenzaba a las 6 la primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. La segunda vigilia comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana. La tercera vigilia comenzaba a las 2 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana comenzaba la primera hora. A las 9 era la tercera y así sucesivamente, ¿verdad? Era el horario. O sea que ellos tenían noche completa y día completo. Mientras que para los romanos y los griegos, el calendario era diferente. El horario comenzaba a las 12 de la noche, comenzaba el día hasta las 12 de la noche del mismo día. O sea, era 6 horas de noche, que eran 2 vigilias, porque para los romanos las vigilias duraban 3 horas, de 12 a 3 y de 3 a 6. Y en la siguiente noche, de 6 a 9 y de 9 a 12. Pero las noches duraban 6 horas cada una, mientras que el día duraba 12 horas. Así eran los días, igual que los días nuestros. Para nosotros el día comienza a la medianoche, amanece como a las 6 de la mañana, anochece como a las 6 de la tarde y anochece después hasta medianoche. O sea que tenemos dos partes de noche, de 6 horas cada una, mientras para los judíos habían 12 horas de noche y 12 horas de días corridos. Ese era el día de los judíos. Entonces aquí dice el apóstol Pablo que ellos estaban reunidos el primer día de la semana. Ahora, el apóstol Pablo era judío. O sea, para el apóstol Pablo, el primer día de la semana comenzaría el sábado a las 6 de la tarde. Si fuera así, y él habló hasta la medianoche, o se reunieron antes de la medianoche, ellos se estaban reuniendo el sábado después de las 6 de la tarde, que para ellos era el primer día de la semana. Porque para los judíos, el primer día de la semana comenzaba después del séptimo, que era sábado, que era el día de reposo. Y el día de reposo para los judíos terminaba a las 6 de la tarde del día sábado. No sé cómo se llamaba el día, para nosotros se llama domingo, para ellos no sé cómo se llamaba, pero el caso es que comenzaba después del séptimo día, que era el reposo, sábado. O sea que el domingo para ellos comenzaba a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Ahora, para Pablo,
El primero de la semana sería sábado en la tarde, de 6 de la tarde hasta medianoche, que era una opción que muchos dicen, bueno, pero ellos se reunieron fue el sábado, porque para los judíos el domingo comenzaba el sábado, a las 6 de la tarde. Pero sabemos que ellos están reunidos en Troas, ellos no están reunidos en Jerusalén. Ellos están reunidos con una población que no es judía, o con unos cristianos que no son judíos, que son gentiles, que son romanos, que vienen de Grecia, de la Roma, que era parte del Imperio Romano. Por tanto, el calendario de ellos tenía que ser medianoche hasta medianoche. O sea, y además que dice que Pablo tenía que salir al día siguiente. Ahora, si el día siguiente para Pablo no podía ser cuando amaneciera, porque seguía siendo el mismo día. Si fuera que estuvieran reunidos el sábado en la noche, como domingo, como primer día de la semana. Porque entonces él tendría que esperar que pasara la otra noche, después de las 6 de la tarde del domingo, para amanecer el lunes y sería el día siguiente. Y aquí, según lo que se ve en el contexto, no es así, sino que él habló hasta el alba y después se fue. Bueno, se fueron algunos de ellos primero, después se fue el atrás. Pero entonces ahí se entiende, se puede ver claramente que ellos sí estaban reunidos después del sábado, o sea, el domingo, que era según el horario romano, que empezaba a medianoche hasta la medianoche del mismo domingo. O sea, que ellos se reunieron después de las 6 de la tarde del domingo, del primer día de la semana, según el calendario romano o griego. Por eso es que a veces nos confundimos con esto, pero hay que aclararlo. Entonces, él alargó su discurso hasta la medianoche. Dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, porque era un tercer piso. Ajá, dime. Fidel tiene una pregunta. Dime, Fidel. O sea, cuando hablan de este calendario judío, es el calendario que se usan para el Sabbat. Ellos se reúnen los viernes a las 6 de la tarde. Porque para ellos los días comenzaban, o sea, para ellos los días comenzaba cuando caía el día. Y terminaba cuando terminaba, o sea, cuando empezaba la noche comenzaba el día. Y cuando terminaba el día comenzaba el siguiente día. O sea, terminaba el día. O sea, el día comenzaba con la noche y terminaba cuando terminaba el día. Así terminaba los días completos. O sea, a las 6 de la tarde del día viernes. Correcto. Comenzaba el día. Comenzaba. Correcto. El Sabbat, correcto. Ajá, comenzaba el Sabbat. Y al día siguiente, hasta las 6 de la tarde. Claro, el Sabbat terminaba a las 6 de la tarde del sábado. El sábado. Y de ahí empezaba el domingo. Empezaba el primer día de la semana. Fíjate que cuando Jesucristo muere a las 3 de la tarde del día viernes, y ya iba a empezar el Sabbat, que era a las 6 de la tarde. Por eso que los matan o sea, le quiebran las piernas a los dos malhechores para que mueran rápido, para poderlos bajar de la cruz, porque no podían quedar en la cruz en el día de reposo. Y más que era uno de gran solemnidad, porque venía la fiesta de los panes sin levadura. Ok, y para los romanos comienza es igual que nosotros, comienza igual que nosotros. Comienza a medianoche hasta la medianoche. A las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche el día siguiente. Exactamente, eso es correcto. Solamente que las vigilias para los romanos eran 4 vigilias y para los judíos eran 3 vigilias de la noche. La de nosotros tiene 4 vigilias en lapso de 3 horas. Para los judíos eran 3 vigilias con lapso de 4 horas cada uno. O sea, empezaba a las 6 de la tarde hasta las 10, de 10 a 2 y de 2 a 6. Eran 3 vigilias de la noche. Para nosotros no, para los romanos, ya nosotros no usamos eso. Era diferente. La primera vigilia empezaba a las 6 hasta las 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Eran 4 vigilias de la noche. Ajá. Entonces aquí dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban porque estaban en un tercer piso, porque dice que Eutico cuando se cae de un tercer piso, o sea que estaban bien altos. Estaba sentado en la ventana, rendido del sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea, él cayó y murió. Según lo que dice aquí, él cayó y murió. Y Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Ahora, ¿será que ellos se confundieron o es que Pablo lo curó? O sea, yo creo que Pablo lo curó. Pablo hizo un milagro, resucitó otro muerto. Claro, Pablo tenía poder de hacerlo. Y el hombre claro, era noche, ya era, imagino que cerca de la medianoche, Pablo estaba hablando, disertando, hablando la palabra de Dios. Este hombre se quedó dormido y se fue por la ventana para abajo, tercer piso, se mató. Pablo desciende, se echa sobre él y hace el milagro y el hombre vive.
Dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces, ¿cuándo partió el pan el apóstol Pablo? Dime. Mira, aquí está claro en el 9. En el 9 dice que, o sea, no es que quedó vivo, que fue levantado muerto, dice aquí. Dice, cayó Sí, del bueno, tercer piso ahí abajo lo dice. y fue levantado muerto, o sea, que estaba muerto. Claro, fue levantado muerto, eso Pero, está claro. ¿quién descendió? Pero fíjate cómo le responde Pablo, dice, él no dice, yo lo curé, sino dice, no se preocupen, está vivo. O sea, es como diciendo, ustedes se confundieron, el hombre no está muerto, está vivo. O sea, fue levantado muerto, o sea, ya lo habían levantado muerto. Está claro Claro, que ya Pablo, lo habían revisado, imagino que estaba sin signos vitales, estaba muerto. Pablo hizo el milagro de resucitarlo. Exactamente, eso es lo que creemos. Porque él dice, no se preocupen, no se alarméis, pues está vivo. O sea, tranquilo, está vivo, ya está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces, él partió el pan antes de la medianoche, tomaron la Santa Cena antes de medianoche y después él continuó hablando hasta el alba, porque él tenía que partir al día siguiente. O sea, que después de medianoche venía el lunes. Entonces, yo no podía partir el pan después de medianoche, porque ya era lunes. Y el pan se parte, es el primer día de la semana. Entonces, él antes de la medianoche partió el pan y después fue que habló largamente hasta el alba. Y después entonces se despidieron y se fueron. O sea, y dice que el joven fue recibido vivo y fueron grandemente consolados. O sea, porque fueron consolados, ¿por qué? Porque vieron el milagro, vieron la señal que hizo Pablo y claro, y el hombre no se murió. Pues. Imagínate la tragedia que hubiera pasado si el hombre hubiera muerto y se hubiera quedado muerto. O sea, hubiera sido una tragedia grandísima, ¿verdad? Y dentro de la congregación de Troas en ese momento. Pero Pablo hizo el milagro y lo curó. Vamos a leer, hasta ahí estamos bien. ¿Alguna pregunta sobre el calendario, el horario? ¿Cuándo tomaron la Santa Cena? Todo claro, Agustín. ¿No? Claro como el agua. Vamos a leer versículo 13 al 16. Si lo pueden leer por allá, la hermana Marlene o Daniel o alguien por ahí. Marlene lo va a leer. Vale. Está bien. Daniel, Marlene lo va a leer. Nosotros adelantándonos a embarcarnos y navegamos a Arzón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quiu, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Ok, entonces vemos que Pablo entonces después que se reúnen, habla hasta el alba allá en Troas, él quiere ir a Mileto, pero él se queda atrás junto con Lucas y los hermanos se van adelante. Dice, nosotros adelantándonos, Lucas se va adelante también con ellos, pues dice, nosotros adelantándonos, está hablando Lucas en primera persona, o sea, nosotros adelantándonos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo ir por tierra. O sea, ellos se fueron en barco. Azón es una ciudad que queda al lado de Mileto, queda exactamente al lado, pero no sé cuántos kilómetros tiene, pero queda muy cerca. Ellos se fueron en barco y Pablo quiso irse caminando, quiso irse por tierra. No sé qué propósito tendría Pablo, pero se fue por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Entonces, en Azón, ¿qué hizo? Se montó en el barco con Lucas y los demás discípulos que estaban con él. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quio y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Entonces la intención de él era llegar a Mileto. Esa era la intención. Ahora, Mileto queda muy cerca de Éfeso. O sea, él bajando en el barco, quedaba más cerca de Éfeso que Mileto. Pero él no pasó por Éfeso. Fíjense que él no quiso pasar por Éfeso.
Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de la a Éfeso. O sea, él no quiso pasar por Éfeso. Sabemos lo que le pasó a Pablo en Éfeso. Pero él tenía intenciones de despedirse de Éfeso, de los hermanos de Éfeso. Él quería despedirse de los hermanos de Éfeso, porque él sabía que él se iba a ir para Jerusalén y él no iba a volver otra vez a Éfeso, ni a Mileto, ni a ninguna de estas regiones donde había visitado. Para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces él quería llegar a Jerusalén porque él quería celebrar o participar de la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta de Pentecostés eran 50 días después, o sea, eran 7 semanas después de los panes sin levadura, más un día. O sea, 50 días después de los panes sin levadura es que era la fiesta de Pentecostés. O sea que Pablo ya estaba llegando esos días, no sé cuántos días tardaba él navegando desde Mileto hasta Jerusalén. Era lejos, tenía que navegar mucho, porque en ese tiempo los barcos eran de vela, eran lentos. Y él quería llegar allá antes de que la fiesta de Pentecostés para participar de ella, porque como judío tenían la costumbre de participar en las fiestas, así como los panes sin levadura que estuvieron en Filipos celebrando los panes sin levadura, y ahora quería participar también de Pentecostés. Dice que llegó a Mileto porque no quiso pararse en Éfeso para apresurarse un poquito más, pero fíjese lo que él hizo en Mileto. Aunque no nos va a dar tiempo de hablar todo Mileto, todo lo que hizo en Mileto, pero vamos a leer los primeros 2 versículos. O los 3 versículos, 17 al 19. Ajá. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ok, fíjate, enviando pues, fíjate, él no quiso pasar por Éfeso, pero envió a llamar ¿a quién? A los ancianos de Éfeso. Él mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, que vinieran a Mileto, que era una ciudad que quedaba relativamente cerca, quedaba más abajo. No sé cuánto se habrán tardado en llegar, pero fíjate, él el tiempo que perdió esperando a los ancianos de Éfeso para que llegaran a Mileto, él lo hubiera ahorrado quedándose en Éfeso, hablando con ellos, tomando un barco en Éfeso para ir a Jerusalén, era más fácil. O sea, perdía menos tiempo. Él no se quiso parar en Éfeso, porque por el alboroto que hubo, ¿verdad? En Éfeso, él no quería aprender otra vez hacia allá, porque había el alboroto con los artesanos y si lo ven allá otra vez en Éfeso iba a haber problemas. Entonces él prefirió irse a Mileto, llamar a los ancianos de Éfeso y que vinieran a Mileto a hablar con él. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, una cosa que hay que ver aquí. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso? Él estuvo 2 años. 2 años estuvo Pablo en Éfeso. Y desde que Pablo abandonó Éfeso, fue en este mismo tercer viaje, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Él tuvo 3 meses, ¿verdad? En Corinto, en Filipos, y también tuvo unos días en Corintio, o unos 3 meses en Corintio. Pero no pasaron ni 3 años, y ya habían ancianos en Éfeso. Ya habían ancianos en Éfeso. No sé cuántos eran, pero habían ancianos en Éfeso que fue el que él mandó a llamar para darles consejos, para hablarles y para exhortarles. Y vamos a ver la exhortación que Pablo le hace a los ancianos de Éfeso que fueron a Mileto a hablar con él. Entonces, ¿dónde vemos? Ahora, uno puede decir, bueno, se apresuraron en establecer ancianos, pero también tenemos que entender que cuando él bautiza a algunos hermanos allá en Éfeso, él les impone las manos. Y sabemos que cuando él impone las manos, ellos reciben poder, el poder del Espíritu Santo. Por tanto, ellos podían profetizar, podían hablar en lenguas, que fue lo que hicieron. Entonces, ellos podían tener el conocimiento suficiente como para encargarse de una congregación. Era necesario, porque en la iglesia no había escritura. Ellos ni siquiera, y los gentiles menos. Los judíos por lo menos tenían la escritura del Viejo Testamento y los profetas, pero los gentiles no tenían nada. Ellos simplemente tenían la palabra hablada por Pablo, y eso quedaba de forma oral, no tenían cartas. Entonces ellos tenían que tener algún poder para tener revelación, para no desviarse y seguir adelante en los caminos de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo les servía como una guía para poder saber cuándo estaban haciendo lo correcto y cuándo estaban haciendo lo incorrecto. Por eso, estos ancianos, que yo creo que fueron los que se establecieron en Éfeso, fueron los que recibieron el Espíritu Santo, porque eran los únicos que podían guiar y vigilar
para que el rebaño no se perdiera y que los lobos no vinieran a comerse. Y con todo y eso, cuando estemos estudiando esta parte de Éxodo, del versículo 37 en adelante, vemos que los exhorta a él y que tengan cuidado, porque dice que de entre ustedes mismos saldrán hombres que hablarán cosas perversas y apartarán de la verdad a los discípulos. O sea, que ellos tuvieran cuidado. No solamente iban a entrar lobos en el rebaño, sino que de entre ellos mismos iban a salir hombres que hablarían cosas perversas. Entonces, a pesar de eso, Pablo los exhorta, que tengan cuidado. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, cuidado, mucho cuidado con lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. La ventaja que tenemos nosotros hoy en día es que ya tenemos toda la revelación de Dios. O sea, lo perfecto que habla Corintios capítulo 13, ya lo tenemos todo. Lo perfecto ya llegó, por tanto tenemos toda la revelación de Dios, ya tenemos cómo saber cuándo las cosas las estamos haciendo bien, cuándo las estamos haciendo mal, cuál es la verdadera doctrina de Cristo, porque tenemos la revelación. Y eso es la ventaja que tenemos nosotros hoy en día aquí como familia de Dios, como iglesia de Dios, que no lo tenían ellos en ese momento. Y por eso hacía falta los dones milagrosos para poderlos guiar a la verdad. ¿Preguntas? Amén, varón. Bueno, muy bueno, Agustín, y en este caso, claro, ya no hay imposición de manos para transferir este poder, y por ello lo importante de los que somos padres, los que somos ministros o los que estamos ejerciendo una congregación, tratar de enseñar a los jóvenes, a los niños, la palabra de Dios para que cuando sean adultos puedan ejercer ancianato si lo anhelan, como dice la Escritura. ¿Cómo por allá, Fidel, algún comentario? Oh, bien, bien. Eso nos lleva a nosotros a pensar que deberíamos de ya, desde que Pablo habló de crear ancianos, Pablo era un enfático en crear ancianos en las congregaciones, y eso es lo que nosotros debemos hacer, pues, crear ancianos, porque la palabra lo establece. Entonces nosotros deberíamos de hacer eso. Claro, Amén. Pablo después, él más o menos, cuando le escribe a Timoteo, le escribe a Tito, él más o menos dice, mira, los requisitos son estos, no que vayan a poner cualquiera como anciano, Así igual es. que los diáconos. O sea, tenía Así ciertos es. requisitos que cumplir, porque ya no era según los dones del Espíritu Santo, sino que ahora había que elegir hermanos que simplemente tenían el Espíritu Santo como arras, como señal. Ujú. Amén, varón. Bueno, queda unos 30 segundos. La invitación nuevamente para este día, este próximo lunes, a las 8 de la tarde Madrid, 7 de la tarde Portugal y 2 de la tarde horario de Venezuela y de Chile. Y siguen estando invitados a este canal. No olviden que estamos subiendo videos todas las semanas con el siervo Agustín Afonso. Y bueno, bendiciones y que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Amén.